Hoy tendremos el tema número 28 ya de la paz de Dios y vamos a dar inicio con una oración. Padre nuestro, te agradecemos, Señor, por seguir estudiando tu palabra, especialmente en tu santo día. Y te queremos dar gracias por estos momentos que nos das para poder congregarnos, poder indagar, poder conocerte aún más, y que todo esto sirva para que nos llenemos de ti, que el Espíritu Santo nos capacite para ir perfeccionándonos y a la misma vez para poder dar más fuertemente un testimonio claro de ti y de tu sana doctrina. Bendícenos, Señor, cuida de tu pueblo alrededor de todo este mundo y ayúdanos a prepararnos para tu regreso. Por el perdón de nuestros pecados y en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bien, una vez más he de mostraros dos tipos de imágenes. Una, la portada, la que veis aquí, donde se ve un corazón y se ve una boca. Y quizás a alguno le viene un texto enseguida a la cabeza, un corazón y una boca. ¿Alguien recuerda un texto así? Lo que sale de la boca mana del corazón. La abundancia del corazón mana la boca. Bien, pues no va a ser este el que vamos a ver hoy. Pero sí que vamos a ver unos textos que tienen que ver también con corazón y boca. Pero además de esto, mirad qué hay a mi espalda. Así lo veis mejor. Yo desintegrado, me veis, lo veis todo bien. Son vasos, copas, hechas ¿de qué? De barro. Si pensamos un poco en algún texto bíblico donde aparece algo de barro, ¿dónde nos remitimos? ¿A qué libro en general? Jeremías, vamos ahí, ¿no? Génesis también. ¿Y qué más? Pues vamos a ver que Romanos también. Y a veces es un texto que nos pasa un poco desapercibido, pero que desde luego tiene nexos de conexión total con todo esto. Pues bien, vamos a adentrarnos antes del tema en ese repaso que siempre hacemos sobre estas noticias últimas que han acontecido, que tienen que ver con esa paz de Dios entre comillas, porque es la paz que se está queriendo transmitir a este mundo bajo unos conceptos mezclados de verdad con no tanta verdad. En el Ángelus Francisco señala, estamos de la parte de los refugiados. Una vez más, ya veis, se une a los refugiados, líder moral. El lunes es la Jornada Mundial del Refugiado, promovida por las Naciones Unidas. ¿Y de qué hablan? Pues de construir la paz en justicia, volvernos juntos artesanos de paz, según la voluntad de Dios, juntos. Mirad, ecumenismo, ya suena esto, ¿verdad? El Papa en el Ángelus, el mundo más que nunca necesita de Cristo. ¿Está diciendo alguna barbaridad? Está diciendo una verdad rotunda, Antes de la oración del Ángelus, el Santo Padre indica que en los momentos oscuros de la vida debemos dejar que la Virgen nos tome de la mano. ¿Qué cosas tiene el Papa, La Virgen nos tome de la mano. Bueno, esto equivaldría a decir que Satanás nos tome de la mano. Esa es la verdadera comparativa, sustituyendo la palabra, porque ya sabéis que evidentemente la Virgen no nos va a tomar de la mano. Y es Satanás el que hace ese tipo de manifestaciones otorgándose ser la Virgen. ¿Pero qué aparece allí? Pues también mirad cómo mezcla una cosa con otra, porque dice, en Cristo, solamente en Él, es posible encontrar la verdadera paz. Y, mirad por dónde, introduce a la Virgen por allí en medio. Qué cosas, Siempre esa conexión, extraña conexión de poner a la Virgen entre la divinidad. El cardenal Parolin pide poner fin al odio y el rencor en Ucrania. Ya veis que van de pacificadores a nivel mundial. Celebrando la divina liturgia de Pentecostés en la Catedral Greco-Católica, el purpurado lleva el abrazo del Papa y de la Iglesia a las víctimas del conflicto. Una vez más, son líderes morales. Y dice, el Espíritu Santo precisó sea el gran trabajador de paz en esta tierra y en todo el mundo. Ya veis, ahora también habla Espíritu Santo, paz. Antes era Cristo. Y
el Papa recibe al expresidente Shimon Peres. La última vez que se encontraron fue en septiembre de 2014. ¿Y de qué han tratado? Pues bien, han recordado ese encuentro y dice, manifiesta su interés, atención y ánimo a todo aquello que son iniciativas que miran hacia la paz. Evidentemente, ¿de dónde? De Oriente Medio y especialmente ¿de qué lugar? De Israel con los palestinos. ¿Y qué hicieron? Recordemos, en el año 2014 invocaron la paz en los jardines vaticanos. Se reunieron todos allí. Venezuela, el nuncio reitera que la primera preocupación de la Iglesia es la paz. En todas partes, ¿eh? Monseñor Aldo Giordano aseguró durante su visita a Guanare que la Iglesia busca satisfacer las necesidades de la población, que son líderes morales y benefactores, por supuesto. Hablan de diálogo por la paz, preocupación por la paz. El diálogo interreligioso debe llevar a la defensa común del medio ambiente. Esto ya lo vimos en las noticias de actualidad. Pues en el santuario de Torre Ciudad, en España, se realiza el Seminario Internacional de Científicos y Religiones para la Conservación del Medio Ambiente. Ya está descarado el tema, ¿eh? Todo lo que es medio ambiente, cambio climático, es en definitiva Laudato Si, que sirve para que todas las religiones vayan al unísono en busca de una paz mundial. Hay científicos por en medio, por supuesto, sí. ¿Y de qué hablan por allí? Pues era de esperar. Visiones éticas. Mira, empezamos por allí. La ciencia nos explica la importancia del problema medioambiental. Claro, esto lo explica la ciencia. Pero las visiones éticas de las tradiciones religiosas tienen la facultad de influir en nuestras opiniones para crear un mundo sostenible y en paz. Por tanto, ¿qué están haciendo? Conexión entre ciencia y religión, o religiones en plural. ¿Para conseguir qué? Una mentalización y buscar la paz mundial. Y ya sabéis que allí en medio pulula el domingo, ¿eh? Tened esto presente. Pero qué bien están trabajándolo, ¿eh? Francisco hace una confidencia. También el Papa a veces tiene crisis de fe. Es fuerte, ¿eh?, que el Papa diga esto. Y asegura que las crisis espirituales son signo de que se va adelante. De lo contrario significa que se está contentando con un poco de mundanidad. Bueno, las crisis espirituales. Si lo bueno sería que no pasásemos crisis espirituales. Porque ya sería que vamos cada vez más a mejor, ¿no? Pero no. Aquí se encara esto hacia otra perspectiva. ¿Y de qué va hablando al final? Pues, Señor, dice que no me canse. Dame la gracia de la paciencia, de ir adelante, de esperar que venga la paz. Esto anhela el Papa también, públicamente. Francisco asegura que Benedicto XVI personifica la santidad. Bueno, algunos quizás al leer esto, enseguida les vienen esas imágenes de Benedicto XVI, donde evidentemente no sale siempre muy agraciado, y da todo lo contrario a esa imagen, ¿no? Aunque para otros en absoluto. El Santo Padre escribe el prólogo para un libro conmemorativo del 65 aniversario sacerdotal del Papa emérito. El volumen consta de un conjunto de homilías sacerdotales de Benedicto XVI, y el Papa actual le hace el prólogo. ¿Y de qué habla allí? Pues mirad esto. Cuando leo las obras de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, me resulta cada vez más claro que él ha hecho y hace teología de rodillas. De rodillas porque, antes incluso que ser un grandísimo teólogo y maestro de la fe, se ve que es un hombre que cree verdaderamente, que ora verdaderamente, se ve que es un hombre que personifica la santidad, un hombre de paz, un hombre de Dios. Bueno, pues si alguien cree que esto es así, que se mire todas las conferencias que hemos presentado cuando Benedicto XVI estaba arriba de la Iglesia Católica como Papa no emérito. Pero en fin, ya veis qué imagen están dando, ¿no? Armenia suscita en el Papa admiración y dolor. Sabéis que el Papa está ahora en estos momentos en Armenia. Vamos a tener un especial de noticias solo dedicado a la visita del Papa a Armenia. El Santo Padre pide oraciones por su viaje en un vídeo mensaje enviado 2 días antes de su visita a esta nación. Y claro, ¿de qué va a tratar? Como siervo del Evangelio y mensajero de paz, deseo ir entre vosotros para apoyar todo esfuerzo del camino de la paz y compartir nuestros pasos en el sendero de la reconciliación que genera esperanza, asevera el Papa. ¿De quién está hablando? Pues con las iglesias que hay allí en Armenia, sí, ya veremos quiénes,
pero también paz en esa nación. ¿Por qué? Porque Armenia, ¿qué tiene de litigio con alguien desde hace mucho tiempo? Con Turquía. Y además hoy mismo el Papa estaba en un lugar, y esto ya lo mostraremos, que desde allí era un memorial a ese genocidio que dicen que hicieron los turcos sobre los armenios, que desde allí se ve el monte Ararat, que pertenece a Turquía, pero que los armenios lo tienen como suyo. Y ya sabéis que nosotros cuando estuvimos de expedición al Arca de Noé, ese territorio era antiguamente armenio, y ahora eran turcos, pues por sometimiento, pero ellos son armenios. En fin, pues veremos finalmente cómo acaba esta trama, porque ya sabéis que hay una tensión tremenda y ya veremos cómo toda esa visita del Papa en Turquía, mejor dicho en Armenia, va a hacer algo más que ir como mensajero de paz. Podéis tener esto más que claro. El Papa es el vicario de Cristo, no va a Armenia para hacer política, y a uno ya no sabe si reírse o qué hacer. El arzobispo Rafael François Menazén, jefe del ordinariato de los católicos armenios, explica la visita del Papa Francisco a Armenia. Y aquí le van haciendo preguntas, él va respondiendo, y al final dice, el Papa Francisco no es un político y no hará política. Pero no es un jefe de Estado también, del Estado Vaticano, ¿eh? Por tanto también es un político. Estoy convencido de que vendrá con un mensaje de paz y amor a los hombres. Su presencia, sus palabras y sus gestos sin duda ayudarán a que la paz llegue al alma de todos. Pues seguro que no llega a la de Erdogan, al primer ministro de Turquía, porque lo que está suscitando esa visita ya antes era de confrontación. Algo está buscando el Papa para Turquía, ¿eh? Tened esto claro. Y recordemos que Turquía, como decía Urias Smith, tiene un papel fundamental en el tiempo del fin. Leed su libro, Comentarios de Apocalipsis, porque vale la pena con referencias al río Éufrates. Ministerio de Exteriores de Armenia. Los turcos no cambian la historia. Genocidio reconocido por Juan Pablo II y también por el Papa Francisco. Y aquí se hace una entrevista al viceministro Garen Nazarian, que cuenta las grandes expectativas de la población por el inminente viaje del pontífice. Sabéis, los católicos en ese lugar son una minoría, son, no sé si es un 8% aproximadamente, el resto son musulmanes, aunque sean armenios. Sabéis que Armenia es el primer país que dijo oficialmente ser cristiano, ¿eh? Bien, pues, ¿qué nos dice aquí? Visita que se espera pueda llevar a nivel político y diplomático paz y estabilidad a la región. Por un lado nos dicen que no, por el otro que sí. Bueno, al final ya, en fin, sin comentarios. Pero ya veis cómo están vendiendo el término paz por todos lados. Nuestra gente cree que su santidad traerá un mensaje de paz y armonía, que refuerza la unión entre las dos iglesias y desarrollará los valores cristianos. El Papa es la solución a todos los problemas mundiales, ya lo veis. El Papa, la fe es para Armenia realidad constitutiva de su identidad. Francisco llega a Armenia y en su primer encuentro de la jornada visita la Catedral Apostólica y se da un abrazo de paz con el patriarca Carequín II. Los abrazos son de paz también en este caso. Se dan el abrazo y luego recitan juntos el Salmo 122. Bien, pues aún ha habido más noticias referentes a lo que el Papa está haciendo en Armenia que tienen que ver con la paz, pero ya no os las pongo para no saturaros. Pero es un mensaje continuo y están transmitiendo ese concepto y la gente se lo está tragando como que verdaderamente ellos van a poner y ofrecer esa paz a nivel mundial. ¿Y la gente no está esperando eso, una paz a nivel mundial? Estamos viendo los debates que hay a nivel político, no solo en España, ya sabéis que mañana hay elecciones, sino también lo que ha sucedido con el Brexit en Gran Bretaña. Y toda la cuestión que trataremos en las noticias de actualidad, si Dios quiere, esta próxima semana, pero que curiosamente la gente está opinando claramente que con los políticos no van bien. No van bien. ¿Y quién es el que puede dar una solución a todo? Ya os lo estáis imaginando, ¿no? ¿Por dónde va todo al final? Pues las profecías se van a cumplir. Mientras estamos viendo que se cumple Daniel 2 más, no se unirán. Todo eso va a ser aprovechado a su vez, aunque Dios ponga esas trabas a Satanás para que no avance todo antes de cuenta.
va a ser aprovechado para que finalmente alguien coja el poder después de un gran desengaño. ¿Y quién va a ser? Lo sabéis, ¿no? Este señor que habla tanto de paz, precisamente. Pues bien, mientras los dejamos a ellos con su paz, nosotros vamos con la paz de Dios, y vamos a ver la continuación del análisis de los textos del libro de Romanos. Y nos vamos a situar donde terminamos, en Romanos capítulo 8, versículos del 31 al 39. Si queréis seguir la lectura en vuestras casas, podéis hacerlo tranquilamente, porque veréis prácticamente lo mismo que veis aquí. Es la Reina Valera 1960 la que estoy mostrando. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sabéis que este es uno de los versículos que más me gusta? Sinceramente. Es de un coraje tremendo. Podemos tener la multitud, los que os podáis llegar a imaginar y más, contra nosotros. Pero si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sí, en vez de nosotros, sí. Es que Dios, ¿qué hace con nosotros? ¿Nos ayuda a todo? ¿O no nos ayuda a todo Dios? Somos nosotros los que a veces nos pensamos que es que parece que Dios no termina de ayudarnos, las pasamos canutas en algo, y Dios aún no actúa. ¿A qué esperará el Señor si tanto me quiere? Esas cosas, un cristiano no se las debería plantear nunca así, sino debería plantearse: el Señor seguro que me va a ayudar cuando toque, y mientras ayúdame a resistir. Y si hay problemas y la gente se opone a nosotros, si Dios está con nosotros, Él actúa por nosotros, hacia los demás también, pero también hacia nosotros, porque ¿qué hace? Nos da la protección. Claro que sí. Por eso, este texto es de esos que cuando tengáis oposición, recordadlo: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué importa? Y mirad qué línea de pensamiento nos va diciendo aquí el apóstol Pablo, tan bonito y que vale la pena que tengamos siempre presente, sobre todo para lo que se nos viene encima. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si su Hijo es entregado para morir por nosotros, ¿cómo no nos va a dar el resto de cosas que no tienen tanta importancia como la vida del Hijo? Y nosotros a veces dudando: el Señor, ay, nos ayudará, no nos ayudará. Pero no vino Cristo a morir por ti, no vino a morir por mí. Pues claro que nos va a ayudar, nos quiere, nos ama. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Una buena pregunta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién está acusando a los hijos de Dios? Satanás, ¿no? Pero ¿quién acusará en un futuro también a los hijos de Dios? Satanás, eso se le va a acabar. Y ya no habrá acusadores contra el pueblo de Dios, contra los hijos de Dios. Pero sí que aún tendremos acusadores en este tiempo hasta que Jesús regrese. No vamos a ser acusados de que somos perturbadores de la paz, precisamente por guardar el sábado. Vamos a ser acusados. Pero aún y así, dice, Dios es el que justifica. Por tanto, se te puede acusar mucho, pero Dios te justifica. ¿Y por qué? Porque dio a su Hijo por nosotros, ha pagado por nosotros. Estamos limpios ante Dios. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es que en Jesús lo tenemos todo. Todo. No me extraña que en otros textos diga, mi Dios pues suplirá todo, porque es que lo tenemos todo en Cristo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y ahora viene uno de los textos también para recordar más preciosos que podamos llegar a tener en mente. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿Y quién estaba escribiendo esto? Era el apóstol Pablo. ¿Y el apóstol Pablo pasó por tribulación? Sí. ¿Pasó por angustia? Anda que no. ¿Persecución? Digamos que no pocas veces, sobre todo de los suyos,
O hambre, pues también pasó hambre. O desnudez, pues vaya, con todo lo que pasó, y naufragios y demás. O peligro, mira, precisamente peligro de ladrones, comenta él, incluso en el camino. O espada. Bueno, pues será que no iban también así a por él, ¿no? Y él que ha pasado por todos esos aspectos que describe aquí, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y da todo este listado. Y sabéis, a veces quizás cualquiera de nosotros, solo por una de estas cosas, puede ser que sea parte de Dios. ¿Sí? Por problemas, a veces por problemas que, puestos al lado de estos, son de risa y son suficientes para separarnos del amor de Cristo. ¿Por qué entran en depresiones? ¿Por qué entran en depresiones abismales, nunca mejor dicho, en las personas? Porque algo los ha separado del amor de Cristo. No es porque Cristo se haya separado del amor hacia ellos, sino ellos del amor a Cristo. Y el apóstol pasó por todo esto y aún decía, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Después de pasar por todo esto. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Está haciendo referencia a textos del Antiguo Testamento. ¿Y qué viene a decir con esto? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Porque por causa de Cristo, ¿qué pasa con nosotros? Sí, tenemos vida eterna, pero en cualquier momento se nos acaba todo aquí, porque cualquiera termina con nosotros. Somos contados como ovejas de matadero, porque poca gracia hace al mundo en general los hijos de Dios, como ovejas al matadero. ¿Y qué va a pasar de aquí un poco tiempo? ¿Qué está pasando con algunos cristianos también ya? Son llevados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. A través de todas estas cosas, y somos más que vencedores por medio de Cristo, el que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahora es cuando debemos decir amén. Sí, no como tantas veces en la iglesia que se dice amén por cualquier cosa. O preguntando amén. No hay que preguntar aménes. Así sea, hemos de decir. No. El amén hay que decirlo cuando toca, y verdaderamente ahora es cuando toca. ¿Quién nos tiene de separar del amor de Dios? La descripción que está haciendo aquí, ni la muerte ni la vida. O sea, si te tienes que morir, que no te separe nada de Dios. La vida, ¿no nos separa a veces la vida de Dios? Porque en la vida es donde vamos encontrando todo lo que Satanás va ofreciendo. Y claro, a veces en ese transcurso de vida, por una cuestión u otra, nos separamos de Dios. Pero mirad qué más dice, ni ángeles, ni principados, ni potestades. ¿Nos está hablando de quién con este texto? De ángeles caídos. Ángeles con gran poder, con autoridad, y no en lo bueno, precisamente. Pero también ni lo porvenir. ¿Qué es ni lo porvenir? Pues todo lo que nos puede llegar a acontecer en esta vida. Pero ya veis, luego hace comparativas, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Nada nos puede apartar del amor de Dios. Qué bonito texto. ¿Recordaremos esto cuando estemos en circunstancias adversas? Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Ahora, por un momento me ha venido a la cabeza ese episodio de los valdenses. ¿Recordáis los valdenses que estaban siendo perseguidos por las tropas del ejército del Vaticano? Estaban en el Piamonte y ellos, a pesar de la enorme oposición, se seguían congregando los sábados, que es el día que guardaban. Y se congregaban en una cueva subterránea que tenía una pequeña entradita. Y ellos sabían que tarde o temprano los podían localizar. Y parece ser que hubo alguien que los delató, que sabían dónde estaban. Y fue el ejército vaticano allí.
les generó humo a la entrada, era un lugar cerrado, por tanto se iban a asfixiar, a morir todos, y tuvieron que ir saliendo de uno en uno porque es lo que daba el agujero para poder pasar, y a medida que iban saliendo les iban cortando la cabeza. ¿Les separó eso del amor de Dios? Ni la peor de las oposiciones los separó del amor de Dios. Yo creo que son dignos de admirar. Y cuando ahora vemos relatos de personas en según qué países que siguen fieles al Señor a pesar de que les van a matar o les van a hacer cualquier cosa, este texto sigue siendo una realidad. ¿Quién separa del amor de Cristo? Nada, ni la muerte ni nada de que pueden hacer. Qué lección nos dan, ¿eh? Y cuando hacemos comparativa de nuestras vidas con cualquier persona que ha terminado así en esta vida, no nos avergonzamos de nosotros mismos a veces con esa sensación de que, ay, es que el Señor no me termina de ayudar. Es que es para avergonzarnos. Y esa gente firmes hasta el fin. Que el Señor nos ayude a esto, ¿eh? Romanos 9, 14 y 15. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Hay injusticia en Dios? Si no hay injusticia en Dios, es que hay justicia en Dios. Porque, bueno, ¿alguien duda que Dios sea justo? Bueno, los que no quieren creer en Dios dicen, un Dios así no es justo, yo para qué quiero un Dios así, pero ya no creen en Él, dicen. Pero el que cree en Dios ya sabe que es un ente superior, dicen, por tanto, algo de justicia puede llegar a hacer. Él dice, en Dios no hay injusticia, por tanto hay justicia. Y si hay justicia, ¿en qué se basa la justicia? En la ley, no falla. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Y aquí podéis decir, entonces es que el Señor es un caprichoso. A unos sí, a otros no. Podemos extraer esto de aquí, ¿no? Pero en cambio en otros textos nos dice que hace salir su sol sobre justos e injustos. ¿No es verdad también? Entonces Dios tiene misericordia de todos. Pero a su vez, sí que especialmente con los suyos se dedica a tener misericordia porque también le quieren seguir. Y también compadece a los suyos. Pero también a otros, ¿eh? Recordemos eso. Porque Dios, si no actuara en las personas que no lo siguen, ¿creéis que esas personas estarían vivas acaso? Ya estarían muertas, porque Dios es el que da la vida, el aliento de vida, incluso los mantiene, cada latido de corazón. Pero en Dios no hay injusticia. Eso quiere decir que a pesar de que nos vaya manteniendo, al final va a pasar justicia. Claro que sí. Romanos 9, 22. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Cuidado porque estamos ante uno de los textos que algunas personas dicen, ¿veis la predestinación? Dios ha creado a unos para ser salvos y a otros los ha creado para poderlos destruir, para manifestar su ira y su gran poder. ¿Sí? Porque ahora léete bien este texto, ¿no está diciendo eso? Ahora vamos a tener un problema, ¿eh? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Si os dicen esto ante este texto, ¿qué vais a decir? Es verdad. Dios, porque es Dios, a unos los crea para ser salvos y a otros para ser destruidos. Mira, un capricho de Dios. Mirad si debemos indagar cuando vemos un problema en algún versículo que nos desencaja todo lo que la Biblia nos está diciendo al respecto. Mirad ahora lo que vamos a ver en cuanto a esto. Comentario bíblico adventista del séptimo día, es precisamente donde se recoge en el tomo 6, que va de Hechos a Efesios, la parte de Romanos, donde se habla de un análisis por palabras de este texto, y también del conjunto del texto. Cuando dice preparados, ¿preparados para qué? Hemos leído, mirad, preparados para destrucción. Mirad qué nos dice aquí.
Preparados, del griego catartizo, que en la forma en que aquí se encuentra podría traducirse como listos para destrucción. La construcción griega es diferente de la que se ha traducido. Él preparó de antemano en el versículo 23, que es el siguiente. Que nosotros entenderíamos, él preparó de antemano esto para destruirlos. Pues no. Pablo no quiere decir que Dios había preparado los vasos de ira para destrucción, sino que ya estaban maduros o preparados para ella. Cambia, ¿eh? Mirad cómo a veces una traducción puede hacerse con muy buena intención, pero no está expresando lo que realmente decía el idioma original. Y a través de esto pueden entrar conceptos que sean erróneos. Por eso, debemos hacer como hacían los pioneros adventistas, o como hacía William Miller. ¿Lo recordáis? Que William Miller empieza a estudiar la Biblia y va avanzando, y cada vez que encontraba un texto que no le cuadraba, que no terminaba de comprender, ¿qué hacía? Pues lo mismo que después hicieron los pioneros adventistas. Estar indagando, buscando hasta encontrarle la verdad al texto. Y eso a veces es necesario porque hay traducciones que no terminan de estar bien hechas. Por tanto, no es que Dios haya generado personas expresamente para ser destruidos, sino que han llegado a un punto de maduración esas personas que lógicamente están preparados para ser destruidos, porque ya no hay solución para ellos. ¿Entendéis? ¿Qué diferencia? Pues bien, hemos de acostumbrarnos a trabajar así con los textos, porque nadie nos malinterprete y nos haga decir a la Biblia cosas que no son y que nosotros no tengamos argumentos para contrarrestar. Bien, después de esta aclaración, que creo que era muy necesaria, y ya sabéis que los vasos, ¿cómo eran? De barro, ¿no? Y el alfarero, si algo no le salía bien, ¿qué hacía? Imaginaos, va haciendo... ¿Habéis visto alguna vez un alfarero trabajar? Es bonito de ver, ¿eh? Van dándole al pie, a la rueda, y el torno va girando, van poniendo el barro, van amasando, esculpiendo, cogiendo forma al producto que tienen entre sus manos, pero a veces sale mal. ¿Y qué hacen? ¡Plas! Fuera. Y si algo además se les llega a romper cuando está un poco seco, ¿qué? Sacaban el loctite, el pegamento y... no servía, ya fuera. ¿Por qué? Porque habían llegado ya a un punto en que no servían, ya no se podía hacer nada. Pues bien, tenemos esta imagen presente. Por tanto, nosotros, ¿qué somos? Barro, ¿no? Estamos hechos de barro. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Si hemos llegado también a ese punto en que ya no servimos para nada, pues que vamos a ser desechados. Exactamente igual que una copa o un vaso, que va a tener el que la manifestación de la ira de Dios contra él. Sí, ya sabéis que la ira de Dios es manifestar lo que tiene que hacer, justicia, porque el pecado no va con Dios. Romanos 9, del 27 al 29. También Isaías clama tocante a Israel. Y atención, porque no sé si recordaréis que estuvimos analizando en los judíos en el tiempo del fin, varios capítulos, Romanos 9, 10, 11, y todo esto ya salió. Mirad, el apóstol Pablo hace referencia a un escrito de Isaías para aclarar todo ese concepto que nos quiere mostrar en Romanos, sobre la salvación o no de judíos y otras cosas que iban a suceder en un futuro. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Más claro no puede ser Isaías, ¿no? Y en este caso Pablo, que hace referencia al escrito de Isaías. Israel podía ser numeroso, millones de personas. ¿Y van a ser todos salvos? ¿Van a ser todos salvos? Bueno, pues nos lo dice claro, tan solo el remanente será salvo. ¿Y el remanente qué es? Un resto, un residuo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. En justicia y con prontitud habrá sentencia. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia,
como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Y cómo están Sodoma y Gomorra? ¿Llenos de habitantes? Destruidos por fuego y azufre. Por tanto, ¿qué nos está diciendo aquí? También para un futuro. Pues que esas personas sionistas, tan apoyadas no solo por judíos y judíos mesiánicos, sino por cristianos también, muy equivocadamente creen que va a haber una conversión de todo Israel. Por eso están pidiendo que haya gente que vaya a vivir a Israel, judíos de todas partes, porque allí van a encontrar la salvación. Y allí lo que van a encontrar va a ser todo lo contrario, porque están yendo para terminar como Sodoma y Gomorra, y ellos ni lo saben. Y nosotros debemos advertirles que la salvación la van a conseguir si se acercan a Cristo, pero de lo contrario, si se empeñan en levantar tercer templo, si se empeñan en hacer lo que no toca. ¿Qué está pasando en Tel Aviv también? Tel Aviv es la capital mundial ¿de qué? De lo que ahora definiríamos como Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Entonces, Tel Aviv está en Israel, ¿no? Pues quien piense que realmente todo Israel va a ser salvo, lo tiene claro. Lo tiene fatal, porque está leyendo muy mal lo que dijo Isaías y lo que dijo el propio apóstol Pablo. Habrá sentencia, va a ejecutar sentencia, también allí. Romanos 9 del 30 al 33. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. ¿Mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó? ¿Cómo? O sea, que los gentiles no iban tras la justicia, pero han alcanzado la justicia. ¿Por qué? Gracias a aceptar a Cristo. Por eso alcanzan la justicia. La justicia que es por fe. ¿Por fe en qué? Pues por la fe en el Mesías, en el sacrificio de Cristo por nosotros, en que volverá a buscarnos. Mas Israel que iba tras una ley de justicia, que siempre estaban con la ley, y añadían más cosas a la ley de lo que tocaba, pues no lo alcanzaron. ¿Y quién va a ser salvo entonces? ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley, para ganarse el cielo con obras. ¿No suena nada esto? ¿Qué ha hecho el catolicismo durante siglos? ¿Decir que la salvación era a través de qué? De las obras, ¿no? Pues queda claro que no. Y les pasa lo mismo que a los judíos. La historia repitiéndose. Siempre ese extraño paralelismo, ¿eh? Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Y quién era la piedra de tropiezo? Cristo. Como está escrito, y vuelve a hacer referencia a escritos antiguos, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Fijaos que no está hablando de una piedra literal, porque dice el que creyere en él. Está hablando de Jesús. Sería piedra de tropiezo, ¿dónde? Entre el pueblo de Dios, en Sión. Y roca de caída. Por tanto, perdición para todos los que lo rechazan. Pero dice, y el que creyere en él no será avergonzado. Por tanto, los judíos que se convirtiesen a Cristo de verdad, no iban a ser avergonzados, van a ser salvos. Romanos 10, del 8 al 17. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué? ¿Aparece boca y corazón en otro lugar o no? Pues resulta que sí, Romanos 10:8. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Por tanto, está diciendo todo lo contrario a lo que dice el Papa. Que los judíos, solo por ser judíos, por el pacto abrahámico, ya van a ser salvos, habiendo rechazado al Mesías.
y no queriendo saber nada aún de Jesús. Pues el Papa está mintiendo, ¿no? Es más que evidente. Y lo peor es que tantos se creen esto mismo, sean evangélicos, protestantes a nivel general, judíos mesiánicos. Qué forma de querer ser engañados. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Está claro, en el corazón, ¿qué queremos? ¿Qué pedimos? Justicia, ¿no? Y con la boca, ¿qué confesamos? La salvación, a Cristo. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Por tanto, los que no crean en Cristo, ¿qué van a ser? Avergonzados. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Más claro no puede ser. No solo se van a salvar judíos, no solo se van a salvar unos de aquí, otros de allá, así porque sí. Hay una serie de requisitos, pero Dios tiene pueblo en todas partes, eso está clarísimo. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y ahora hemos de decir, entonces hemos de invocar el nombre del Señor en hebreo, ¿verdad? Porque si no, no vamos a ser salvos. Hemos dicho en esta escuela sabática de hoy algo interesante, a tener en cuenta. Cristo en la cruz habló en arameo, hablando a Dios. ¿No va a ser salvo entonces Jesús? Es que nos damos cuenta de hasta qué nivel de tontería podemos decir las cosas para hacer de algo una doctrina cuando no lo es, cuando no es cierto. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Por tanto, ¿qué nos está diciendo aquí? Que la gente no puede creer si no hay alguien que le ofrezca el mensaje. Y entonces, ¿la culpa de quién es que no reciban el mensaje? ¿De ellos? ¿O es nuestra porque no decimos las cosas? Es para pensar, ¿eh? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Por tanto, si predicáis a los demás, vuestros pies, ¿qué son? ¿Un asco? Vuestros pies son una auténtica maravilla para Dios. Son hermosos, porque van a anunciar las buenas nuevas, el Evangelio, a Cristo, la salvación. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Qué pregunta, ¿eh? Isaías, un profeta de Dios, y diciéndole, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Le creyó mucha gente a Isaías? ¿Le creyó mucha gente a cualquier profeta del Antiguo Testamento? ¿Y a los apóstoles? Siempre una minoría, ¿eh? Siempre. Pero qué pregunta más triste para alguien que estaba siendo utilizado por el Señor, doliéndole que, ¿quién ha creído? Tanto trabajo, tanto pasarlas mal, ¿para qué? ¿Qué le pasó por la cabeza a Jesús, teóricamente, no? Cuando estaba en Getsemaní, ¿no había una tentación para Jesús también allí? ¿Vas a pasar todo esto para qué? ¿Para qué? Si no quieren creerte, no quieren seguirte. Satanás está allí para eso. Y después que todo se soluciona porque aparece un ángel que lo conforta y le viene a decir, mira, lo que va a pasar, mira, vale la pena, sigue adelante. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Aquí os quedáis? Y pasó adelante, pasó adelante. Gracias a eso podemos ser salvos. Yo no sé si nunca os habéis puesto en esa situación por un momento de estar trasladados a ese momento en concreto en que Jesús estaba pasando por esta etapa, en ese lugar, en Getsemaní, arrodillado, sangrando en su frente por toda esta cuestión. ¿Os imagináis ver a Jesús
estando vosotros ahí al lado, ¿cómo os quedaríais? Es que, porque a veces no pensamos en estas cosas, pero como dice Ellen White, deberíamos meditar cada día en las escenas finales de la etapa de la vida de Cristo. 1 hora, sí, 1 hora. Y 1 hora las veremos viendo fútbol y 2, si conviene, pero para pensar en Cristo y esos momentos que nos pueden cambiar realmente nuestra vida y amar a Cristo como nunca, para eso no tenemos tiempo, ¿eh? Qué cosas. Así que la fe es por el oír, y el oír, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Por tanto, ¿podemos esperar que la gente tiene fe si nadie les dice nada? No, porque la gente oye otras cosas. Satanás ya se encarga de que los oídos de la gente estén colapsados de información, de música, de lo que sea. Pero en cambio, de la palabra de Dios, ¿cuánto oyen? Nada, nada. Y si oyen algo es que ven al Papa por la tele decir alguna cuestión, o a un cardenal, poca cosa más. Pero ¿oyen de verdad el mensaje? Nosotros debemos ser esos pies hermosos que van a llevar el mensaje a la gente. La verdad presente como nunca ahora, la que puede hacer despertar a las personas. Una vez más, esta semana hemos tenido lo del Brexit. Se van Inglaterra de Europa, de la Unión Europea. Y no hemos venido diciendo durante años y años los creyentes, Daniel 2, que dice, hablando de Europa, mas no se unirán. Y hemos tenido la profecía delante nuestro esta semana de nuevo. Esto se debería estar diciendo en todos los púlpitos, hoy, de cualquier iglesia, para fundamentar a la gente en la palabra de Dios y en que Daniel verdaderamente existió, y el sueño no fue ninguna ilusión de un escritor posterior, sino que verdaderamente Daniel vio y pudo expresar ese sueño que tuvo, ¿quién? Nabucodonosor, y explicarle el contenido. Por eso esas personas, incluidos los católicos, señor Papa Francisco y demás, que siguen pensando o diciendo, mejor dicho, porque pensar seguro que no lo piensan, que Daniel no existió, que esas profecías no son tal cual están escritas, sino que eran para unos judíos que lo pasaban mal y así volverían a la vida, simbólicamente. Qué mentiras tan grandes, cuando la profecía 2600 años después se está cumpliendo delante nuestro. Esto la gente debe conocerlo, esto la gente debe oírlo. ¿Para qué? Para creer en la palabra de Dios. Algunos de los que estáis aquí, ¿verdad que lo que os llevó a Dios es precisamente conocer profecía? Yo recuerdo que una de las cosas que más me impactó cuando tenía esa pequeña edad de 7 años fue cuando me contaron Daniel 2. Yo me quedé impresionado. Una estatua que todo está expresado ahí, toda la historia está ahí. Y ahora que estamos viendo el cumplimiento aún más claramente, que ya no es historia de Napoleón o del Kaiser Guillermo queriendo unir Europa o Hitler, no, nuestros días con la Unión Europea. Y ahora que estamos viendo esto, no vamos a decir a la gente que resulta que la Biblia es mentira, ¿no? Pues señores, ya os podéis poner las pilas, que esto se acaba, porque son las profecías finales. Y Jesús vuelve. ¿Qué mensaje tenemos para dar? Pues bien, nosotros vamos a dejarlo aquí. Creo que es suficiente para que pensemos. Debemos oír la palabra, debemos estudiarla, debemos transmitirla, pero la gente que por sí sola, difícilmente a alguien se le va a ocurrir, mira, me compro una Biblia a ver qué pone. Bueno, quizás en otros países, en otros continentes sí, pero aquí yo no he conocido a nadie que diga, mira, ahora me da por leer la Biblia como leo el Quijote de la Mancha, ¿no? Porque claro, es ridículo leer una Biblia, es que como me vea alguien, ¿no? Claro, va en contra de los esquemas de la sociedad, qué absurdo. Y resulta que nosotros
no estamos fomentando a la gente la lectura de la Biblia para que descubran todo esto. ¿Sabéis que si alguien lee Daniel 2 y tú estás a su lado y le explicas, mira, ves esto y tal y cual, te pueden decir, va, esto te lo estás inventando ahora porque ha pasado esto. Pero les dices, mirad, resulta que coger libros adventistas del principio, de 1800 y pico, que ya estaban hablando de esto. O mirad las conferencias que presentamos en el año 2006, y que ahora está pasando tal cual todo. ¿Quién nos va a negar eso? Alguien nos puede decir, es que estáis forzando la profecía para que se cumpla. Bueno, pues si yo tengo el poder de forzar algo a nivel mundial, pero no es así. Es algo que está pasando, que se está dando, y eso no lo puede negar nadie. Por eso a la gente los hemos de confrontar con la palabra de Dios. No para atizarles con la Biblia, sino para demostrarles con la Biblia que esto se acaba, que despierten, que el fin llega, y que ellos pueden estar salvos, o pueden seguir en el gran engaño, que aún se va a culminar, y que van a morir como ovejas al matadero, pero realmente ovejas al matadero que no van a tener salvación después. Gran labor nos queda por hacer. ¿Pero os habéis fijado lo grande que es la mies? El campo de trabajo. 7.000 millones de personas en el mundo. ¿Cuántos son los auténticos creyentes en la verdad? ¿Cuántos? ¡Qué pocos! ¿Cómo vamos a dar el mensaje al mundo si no les llegamos ni a nuestros vecinos? Pues ya podemos orar porque el Espíritu Santo se derrame sobre nosotros. Porque esa labor no la van a hacer ovnis que vengan aquí a predicar, ¿eh? Esa labor la debemos hacer nosotros. Que los ángeles nos van a ayudar, por supuesto. Pero si no recibimos el derramamiento del Espíritu Santo, la obra no concluiría. Pero el Señor va a hacer algo cuando el pueblo lo pida, y volverá como Pentecostés, pero aún con mucha más fuerza. ¿Queremos participar de ese movimiento? ¿O queremos seguir vegetando y ya está? Nuestra vida solo es vida si está en Cristo. Si no, somos como zombies, muertos en vida. Pues que Dios nos ayude a vincularnos con Cristo. Que nos ayude a dejarnos de tonterías y a estar centrados en un mensaje que debe despertar al mundo. Y ese mensaje del cuarto ángel, el que se une a los otros tres de Apocalipsis 14, en Apocalipsis 18, tiene mucho que decir. Mucho. Y gracias a Dios muchas personas están reaccionando. Y esta semana, gracias a Dios, hemos tenido bastantes testimonios de personas que se están convirtiendo al Señor de un modo asombroso. Pero aún son pocos. Nos quedan 14 años y pico para el regreso de Cristo. Poco tiempo antes, persecución. ¿Cuánto tiempo nos queda realmente para predicar el mensaje? Pues ya podemos espabilarnos y pedirle a Dios que nos ayude a ello. Y que entre nosotros no haya disensiones, no haya contiendas, que estemos por lo que debemos estar. Que el Señor nos ayude a ello, porque este mundo lo necesita. Dios aún tiene mucho pueblo ahí fuera que necesita conocer el mensaje. Que Dios nos ayude a ello. Amén. Vamos a terminar con la oración. Padre nuestro, tú sabes de todas nuestras deficiencias, tú sabes de todos nuestros errores, nuestros pecados. Tú sabes que a pesar de todo te queremos seguir y te queremos pedir perdón por todas las cosas malas que hemos hecho a lo largo de nuestra vida, de las que a veces quizás aún hacemos y de las que quizás aún cometeremos. Pero te queremos pedir que tú nos vayas perfeccionando en este camino de santidad, de santificación, para poder llegar a ser, si es tu voluntad, de los 144.000 que vivirán sin pecar en ese retorno que tanto anhelamos en el 2031, para poder ser salvos y irnos contigo, Señor. Padre, bendícenos a pesar de todo. Gracias por ese inmenso sacrificio de Cristo por nosotros, que jamás podremos valorar como deberíamos hacerlo. Ayúdanos a que el diablo no nos distraiga y que tengamos la mente centrada en ti
y en esta gran labor que hay por hacer. Que el Espíritu Santo se derrame sobre nosotros, Señor, y que con gran poder demos este mensaje final al mundo, y que nada ni nadie nos detenga, porque estando contigo, ¿quién contra nosotros? En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, Señor. Amén. Mano. ¿Qué cosas tiene el Papa, eh? La Virgen nos tome de la mano. Bueno, esto equivaldría a decir que Satanás nos tome de la mano. Esa es la verdadera comparativa, sustituyendo la palabra, porque ya sabéis que evidentemente la Virgen no nos va a tomar de la mano. Y es Satanás el que hace ese tipo de manifestaciones otorgándose ser la Virgen. Pero ¿qué aparece allí? Pues también mirad cómo mezcla una cosa con otra, porque dice, en Cristo, solamente en Él, es posible encontrar la verdadera paz. Y, mirad por dónde, introduce a la Virgen por allí en medio. Qué cosas, ¿eh? Siempre esa conexión, extraña conexión de poner a la Virgen entre la divinidad. El cardenal Parolin pide poner fin al odio y el rencor en Ucrania. Ya veis que van de pacificadores a nivel mundial, ¿eh? Celebrando la divina liturgia de Pentecostés en la Catedral Greco-Católica, el purpurado lleva el abrazo del Papa y de la Iglesia a las víctimas del conflicto. Una vez más, son líderes morales. Y dice, el Espíritu Santo precisó, sea el gran trabajador de paz en esta tierra y en todo el... Hoy tendremos el tema número 28 ya de la paz de Dios y vamos a dar inicio con una oración. Padre nuestro, te agradecemos, Señor, por seguir estudiando tu palabra, especialmente en tu santo día. Y te queremos dar gracias por estos momentos que nos das para poder congregarnos, poder indagar, poder conocerte aún más. Y que todo esto sirva para que nos llenemos de ti, que el Espíritu Santo nos capacite para ir perfeccionándonos y a la misma vez para poder dar más fuertemente un testimonio claro de ti y de tu sana doctrina. Bendícenos, Señor, cuida de tu pueblo alrededor de todo este mundo y ayúdanos a prepararnos para tu regreso. Por el perdón de nuestros pecados y en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bien, una vez más he de mostraros dos tipos de imágenes. Una total con todo esto. Pues bien, vamos a adentrarnos antes del tema en ese repaso que siempre hacemos sobre estas noticias últimas que han acontecido, que tienen que ver con esa paz de Dios entre comillas, porque es la paz que se está queriendo transmitir a este mundo bajo unos conceptos mezclados de verdad con no tanta verdad. En el Ángelus Francisco señala, estamos de la parte de los refugiados. Una vez más, ya veis, se une a los refugiados, líder moral. El lunes es la Jornada Mundial del Refugiado, promovida por las Naciones Unidas. ¿Y de qué hablan? Pues de construir la paz en justicia, volvernos juntos artesanos de paz, según la voluntad de Dios, juntos. Mirad, ecumenismo, ya suena esto, ¿verdad? El Papa en el Ángelus, el mundo más que nunca necesita de Cristo. ¿Está diciendo alguna barbaridad? Está diciendo una verdad rotunda, ¿eh? Antes de la oración del Ángelus, el Santo Padre indica que en los momentos oscuros de la vida debemos dejar que la Virgen nos tome de la mano. La portada, la que veis aquí, donde se ve un corazón y se ve una boca. Y quizás a alguno le viene un texto enseguida a la cabeza, un corazón y una boca. ¿Alguien recuerda un texto así? Lo que sale de la boca mana del corazón. La abundancia del corazón mana la boca. Bien, pues no va a ser este el que vamos a ver hoy. Pero sí que vamos a ver unos textos que tienen que ver también con corazón y boca. Pero además de esto, mirad qué hay a mi espalda. Así lo veis mejor. Yo desintegrado, lo veis todo bien. Son vasos, copas, ¿hechas de qué? De barro. Si pensamos un poco en algún texto bíblico donde aparece algo de barro, ¿dónde nos remitimos? ¿A qué libro en general?
Jeremías, vamos ahí, ¿no? Génesis también. ¿Y qué más? Pues vamos a ver que Romanos también. Y a veces es un texto que nos pasa un poco desapercibido, pero que desde luego tiene nexos de conexión con el mundo. Ya veis, ahora también habla Espíritu Santo, paz. Antes era Cristo. Y el Papa recibe al expresidente Shimon Peres. La última vez que se encontraron fue en septiembre de 2014. ¿Y de qué han tratado? Pues bien, han recordado ese encuentro y dice, manifiesta su interés, atención y ánimo a todo aquello que son iniciativas que miran hacia la paz. Evidentemente, ¿de dónde? De Oriente Medio y especialmente ¿de qué lugar? De Israel con los palestinos. ¿Y qué hicieron? Recordemos, en el año 2014 invocaron la paz en los jardines vaticanos. Se reunieron todos allí. Venezuela, el nuncio reitera que la primera preocupación de la Iglesia es la paz. En todas partes, ¿eh? Monseñor Aldo Giordano aseguró durante su visita a Guanare que la Iglesia busca satisfacer las necesidades de la población, que son líderes morales y benefactores, por supuesto. Hablan de diálogo por la paz, preocupación por la paz. El diálogo interreligioso debe llevar a la defensa común del medio ambiente. Esto ya lo vimos en las noticias de actualidad.